Te doy la bienvenida al podcast Infinito Tú. Un espacio para reencontrar tu esencia, reilusionarte, reprogramarte, relacionarte y reagendarte. La empresaria y coach integrativa Maribel Jiménez Atienza, autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana, te explica con ejemplos prácticos claves para reencontrarte y alcanzar ese estado que te permite conectar contigo y con el mundo. Hola a todos. El título de este podcast se llama Reconéctate. Y está pensado para el mes de julio, ¿no? Que es cuando mucha gente se va de vacaciones. La verdad es que al decir reconéctate, bueno, pues este título que os voy a decir a mí me chirría, porque esperar a unas vacaciones para reconectarte contigo, que convives cada día y con quien estás todos los días, pues ¿qué quiere decir eso? ¿Que debemos esperar a los puentes y a los días de fiesta para conectarnos con nosotros mismos? Pues me chirría, como os digo, y me suena raro. Pero parece que sí, que muchas veces lo que me traéis a las sesiones de coaching es eso, justamente, que bien, que he desconectado, que ha sido puente y bueno, no he hecho nada en especial, pero bueno, ha sido levantarse sin despertador, o aunque me he levantado a la misma hora, o he podido tomarme un café tranquilamente con el periódico en la mano. Y he conectado con aquello que me gusta, que son cosas simples. Bueno, pues eso es lo que me contáis. Claro, en mi opinión, lo que a mí me gustaría, que yo misma muchas veces no consigo, es que el trabajo y la vida misma fluyeran con mucha menos tensión. Pero bueno, muchas veces parece que ocio y negocio sean excluyentes y que los ponemos en compartimentos totalmente separados, ¿no? Que cuando estamos enfocados en sacar adelante el proyecto que tenemos que sacar, o las cosas del día, o el papel que hay que llevar al colegio, más la compra o la planificación de la semana, pues eso tiene que estar muy lejos de tomarte un café tranquila, porque parece que eso te vaya a hacer desconectarte y que no vayas a lograr el objetivo. En cuanto tuve la idea de escribir este podcast para el mes de julio, pues enseguida me vino un caso que tuve hace un par de años, que es el caso de Roberto. Era muy singular, pero no por el tema en sí, que con este tema venís mucha gente. Siempre me decía que su día favorito era el viernes, que el día favorito de la semana era el viernes. Bueno, tú me dirás que el tuyo también, que es el viernes. Incluso gente que hace lo que quiere y se dedica profesionalmente a lo que le gusta, pues adora los viernes. Esto tú hasta aquí me dirás que esto no es muy singular. Lo que pasa es que Roberto me lo contaba desde otro lado, que me resultaba pues muy llamativo. Él acababa de trabajar antes los viernes y se iba a casa, cargaba el coche y recogía a su pareja y a su hijo y se iban pues a hora y media de la ciudad, al campo. Bueno, ahí se explayaba, yo le preguntaba qué hacía en el campo y los ojos le brillaban, porque me decía, pues yo me pongo ropa cómoda, voy a buscar leña para la chimenea, ando por el bosque, cojo setas, me quedo en la plaza del pueblo tomando un aperitivo con la gente de allí, me pongo a merendar con mi hijo o a jugar al parchís. Si hace falta pues pintar el cobertizo, lo pinto, o pinto el cuarto de baño, o tengo una cena tranquila, leo el periódico, me tomo 2 cafés. Bueno, en esa vida tranquila me reconocía pues que no necesitaba mucho tampoco, que ni el último móvil, ni la ropa de marca, ni ir a cenar a ningún sitio magnífico. Pero es cierto que me decía que esto transcurría el viernes, que era el mejor día de verdad, el sábado que lo vivía como si no hubiera un mañana, pero que ya el domingo ya se despertaba un poco contrariado, ¿no? Sabiendo que por la tarde se iba a marchar otra vez y le venía la ansiedad al pensar en el día siguiente. La realidad es que en el trabajo de Roberto, porque claro, en las sesiones también una pregunta, ¿no? Que para aislar la X que siempre digo, bueno, ¿qué pasa en el trabajo, no? A lo mejor es que el trabajo es terrible y no, era un trabajo en el que tampoco era difícil para él. Era un trabajo fácil, que sí, que a veces había que poner el acelerador, pero bueno, pues como todos los trabajos, ¿no? Pero no era especialmente malo. Lo que pasa es que él sí que se empezaba a dar cuenta, y yo también, pues de que había demasiada polaridad entre el fin de semana y la semana. Entonces, bueno, empezamos a hacer números. El 28% del tiempo, Roberto era feliz, pero una felicidad equilibrada, o sea, nada del otro mundo. Y el 72% pues estaba muy nervioso.
tiraba de un gran esfuerzo para aguantar esa rutina que a simple vista, si la analizabas, no era tan complicada, pero que para él era todo un mundo, ¿no? Porque le hacía estar muy ansioso. Me dirás que bueno, que a ti también te pasa, ¿no? Que preferirías vivir en el campo o en la playa y bueno, y que por eso bueno, que hasta aquí no parece que sea singular este caso. Pero sí que es cierto que estas son las reflexiones que salen en una sesión de coaching, ¿no? El que la persona se dé cuenta efectivamente que no es normal vivir tan poco tiempo en un estado normal donde se puede hablar contigo, por ejemplo, que su hijo puede ir a contarle cosas o puede tener una conversación normal y el resto del tiempo pues va como pollo sin cabeza. Entonces, bueno, como Roberto es una persona de números, él mismo en la sesión empezó a hacer sus cálculos y pues empezó en términos relativos absolutos a la semana, al mes, al año. Él mismo llegó a la conclusión de que se le iba la vida porque el porcentaje de días al año que estaba de mal humor y contrariado, ausente y en modo automático era demasiado alto. Porque hasta él mismo dice, me tenía que desconectar de mí para no sentir que no era yo mismo, ¿no? Entonces, el clic fue ese en este caso, el darse cuenta de que así no podía seguir, de que eran demasiados días en los que se le iba la vida y en los que vivía muy mal. Entonces, bueno, aunque no era llamativo tampoco lo que pasaba en ese trabajo, sí que es cierto que algo había que no le permitía el equilibrio que él necesitaba en ese momento. Que a lo mejor él cuenta esto a otra persona y la persona piensa, ¡buah, esto no es estrés! O sea, no sé cómo se puede estresar así, ¿no? Por eso. Pero en el caso de él, en ese momento vital, pues que además con un niño pequeño, pues para él chocaba en la línea de flotación total de sus principios. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Pues bueno, la verdad es que no se fue al campo a vivir, pero con el tiempo, sin prisa, sí cambió de trabajo a uno pues que respetaba más sus ritmos. Este nuevo trabajo, que no fue inmediato, sino que hubo que planificarlo mucho porque, como él decía, también tenía que pagar facturas, pues este nuevo trabajo, al cabo del tiempo, me decía que, bueno, que sí que respetaba más sus ritmos, ¿no? Que a veces, bueno, por el tipo de trabajo, pues podía trabajar desde casa y al no tener, entonces los días que trabaja desde casa, al no tener que desplazarse y perder 1 hora y media a lo mejor en el tráfico de la ciudad, pues eso le permitía salir a correr o tomarse 2 cafés sentado antes de que fueran las 9 de la mañana a ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, Roberto no se fue a Bali. Digo Bali porque es un clásico. Mucha gente, pues cuando le hago esta pregunta, ¿no? Si tuvieras todo el dinero del mundo o te tocara la lotería, pues ¿qué es lo que harías? Pues muchos me dicen, pues dejarlo todo e irme a Bali a tumbarme a una hamaca. Pues bueno, yo no digo ni que sea ni bueno ni malo, ¿no? Pero sí que es cierto que es peligroso porque a veces, como no podemos ir a Bali en nuestro esquema, no podemos dejarlo todo, irnos a Bali 6 meses o 1 año, pues entonces nos quedamos donde estamos. Es decir, que o te vas a Bali y haces un cambio drástico, o te vas a la India a encontrarte, o no, o ya simplemente te tienes que quedar aquí y resignarte y malvivir y todo eso. Y además, esta historia así te la cuentas. Entonces, lo que digo, entre hacer un cambio drástico y no hacer nada y quedarte en ese sitio que en este momento te resulta incómodo, pues hay muchas opciones y a veces no las consideramos porque ya ni queremos ponernos a pensarlas, ¿no? Porque da vértigo. Entonces, ¿qué pasó con Roberto? Pues empezó a sentir ciertos cambios. Bueno, para empezar estaba más relajado. Había incorporado el deporte a su vida cotidiana, cosa que antes era imposible, o lo hacía, pero digo a brevas. Una cosa muy interesante que no había salido en todas las sesiones que habíamos tenido era que había reconectado con su pareja. Ahora se daba cuenta pues, de lo desconectado que había estado y de lo culpable que se había sentido. Hay una cosa que no he contado y es que él cobraba menos. O sea, había renunciado a una parte económica de su sueldo. Pero es cierto que me dice que no necesitaba más. Que es cierto que había cosas... O sea, que es muy difícil, ¿no? Renunciar a parte del salario, porque la parte económica es algo que duele mucho. Pero sí que es cierto que él se veía en la posición de cobrar menos y necesitar menos también, ¿vale? Porque llevaba una vida más equilibrada. Me decía, pues que una vida más lenta le ahorraba dinero. No tenía que compensarse todo el tiempo por el gran esfuerzo que hacía, que a veces se traducía en gastar y gastar.
vamos, la rueda vacía. Hago un gran esfuerzo, gano más, pero sí que es cierto que me pongo a gastar, pues como para compensar todo el esfuerzo que he hecho, ¿no? Para conseguirlo. Entonces, el 28% de tiempo de la semana que ocupaba el fin de semana, que es donde había sido tan feliz, pues empezó a subir. Entonces, había fines de semana incluso que no se iba al campo y se quedaba en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitaba con tantísima ansiedad el irse a desconectar o a reconectarse. Entonces, él mismo veía que había menos polaridad, porque la semana en sí también tenía momentos de fin de semana. Y el fin de semana incluso había momentos en los que podía ver cosas de la semana. O sea que era una vida mucho más equilibrada sin tantos cambios. Bueno, eso le permitía tener un poco más de energía en los depósitos de energía que tenemos que tener como reserva, ¿no? Y eso le daba más margen, pues para si en un proyecto tenía que acelerar el ritmo o para cualquier cosa personal, pues tenía esa energía ahí guardada, ¿no? O sea, es decir, que no iba con la soga al cuello constantemente. También me decía que vivía más lo cotidiano, más presente, se enteraba más de lo que pasaba en casa o de las cosas de su hijo, ¿no? Entonces le permitía también estar más conectado a él. Y eso, claro, eso me decía, pues hombre, me doy cuenta que eso no tiene precio. Hablando de pros y contras de renunciar al salario, él me decía, esto no tiene precio. Incluso había retomado el partido de los jueves con sus amigos, porque antes, se sentía tan culpable de no estar casi en casa o de estar poco o contrariado, que no se le ocurría ni siquiera pensar en que podía irse a ver a sus amigos, ¿no? Cosa que es también muy necesaria para una vida equilibrada. Entonces él lo que me decía es, antes solo me hacía falta irme de picos pardos, imposible. Entonces ahora ya se lo estaba permitiendo. Su vida se equilibró y no tuvo que hacer un cambio drástico para ello, y tampoco le tocó la lotería. Pero eso sí, renunció a su sueldo y entiendo que eso es muy difícil, eso cuesta muchísimo. Pero cuesta sobre todo porque no hacemos las cuentas correctamente. Solo tenemos la tendencia a mirar ingresos y gastos, facturas que hay que pagar y cuánto gano, a sumar y restar. Y claro, si renuncio a parte de mi sueldo, pues parece como que las facturas no se vayan a pagar todas o que vaya a tener que renunciar a mis vacaciones, por ejemplo. Pero hay una cosa que también es muy interesante, ¿no? Que es ponernos a reflexionar un poco sobre cuál es el coste del estrés. Claro, si tú estás muy estresado o muy incómodo o muy contrariado o no haces casi deporte, comes corriendo y cosas por el estilo, pues a lo mejor hay una parte de ese salario que es mayor que te la tienes que guardar para pagársela al fisio, ¿vale? Porque resulta que te tengas que descontracturar la espalda cada 2x3 y eso también suma. Si estás muy incómodo en lo que haces, pues a lo mejor luego necesitas comprártelo todo para compensar todo ese esfuerzo. Y eso también es un gasto a tener en cuenta, ¿no? ¿Y cuánto cuesta que las cosas estén tensas en casa? Pues ya no es una cuestión de dinero, sino qué coste personal tiene la culpabilidad o tiene el estar mal, ¿no? En los momentos que tienes que descansar. Pues ¿con qué me quedo? Con que lo que tendríamos que tender es a tomar decisiones mucho más conscientes, no quedarnos con la superficie. Que, por ejemplo, vayas a la graduación de tu hijo y pienses qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Que eso te va a pasar, tomes decisiones conscientes o inconscientes, porque el tiempo pasa muy rápido para todo el mundo, ¿no? Y ellos crecen rápido. Pero sí que es cierto que conozco a muchos Robertos que han venido a las sesiones con esa conclusión, ¿no? De decir, madre mía, es que pues seguramente lo he hecho como he podido, pero me he perdido muchas cosas. Entonces, si eso es consciente, porque aquí no estamos para juzgar eso, ¿no? Lo que sí que mi sugerencia es más bien que seamos muy conscientes de dónde invertimos el tiempo. Y hay momentos en los que es verdad que merece la pena invertir un poco más en la carrera profesional. Pero todo eso consciente de hasta qué punto nos estamos desequilibrando. Pues ya ahora en julio, pues muchos de vosotros ya estaréis de vacaciones y felices si las habéis definido a vuestra manera, porque eso es otra. Hay que definir las vacaciones también conscientemente. A veces en septiembre la gente también viene y me dice, es que yo no sé cómo lo pude hacer así. He hecho todo me han invitado aquí, allí, o he ido con mis padres, mis suegros, tal, pero en realidad yo no quería hacer nada de eso.
Y bueno, entonces pues eso ha sido más, podría ser una fuente de estrés más que de descanso. Pero pongamos que si tus vacaciones las has definido tú a tu gusto, y estás pudiendo descansar, lo que sí te deseo es que todo eso que vayas a vivir en vacaciones, pues te lo lleves a lo cotidiano. A cuando llegue el momento de volver al trabajo, que eso que has vivido en vacaciones también te lo traigas en parte. ¿Por qué? Porque hacer deporte debería tener su sitio fijo en la agenda, ¿vale? Porque cuidarte a ti es lo primero que tienes que hacer si tú quieres dar el do de pecho en otros ámbitos de tu vida, ¿no? Que comer sentado, pues no debería ser un lujo. Que recoger a tu hijo de la extraescolar de buen humor y con escucha activa, pues y no recogerle y estar en en llamada mientras estás conduciendo, debería ser algo normal también, aunque luego a lo mejor pues tengas que conectarte un rato después. Pero sería lo bueno, ¿no? Poder hacer que que los otros ámbitos de tu vida confluyeran con tu trabajo y con tu día a día de una forma muchísimo más natural. Muchos de mis coaches pues me dicen que sí, ¿no? Que comen delante de su PC o tienen jornadas muy intensas de trabajo y se toman el café corriendo por la oficina. Y bueno, y cuando repasamos la rutina del día, pues muchos me dicen que en los días muy intensos de trabajo son capaces de verse una serie de Netflix de 8 capítulos pues de corrido, ¿no? Y que luego se levantan con resaca, que no es como la de alcohol, pero es parecida. Entonces, que yo que te propongo, pues que te reconectes estas vacaciones, pero que eso ya no lo sueltes porque hay que ver la vida en perspectiva, ¿no? Y claro, estar aquí en la vida desconectado de ti para poder hacer cosas que a lo mejor no tienen sentido si tú ya no estás conectado contigo. Entonces perdemos un poco la perspectiva y el objetivo y la misión de la vida misma. Entonces, como os digo, he conocido a muchísimos Robertos. La verdad es que es un tema recurrente. Algunos pues se han quedado donde están y bueno, o no les ha ido bien o les ha ido plano. Y cada vez que los veo me dicen, no, como siempre, ya ves, nada cambia, pero bueno, hay que trabajar y ya está. Y bueno, pues no están bien, pero están ahí. Bueno, pues bien, ya está, es una decisión. Otros es verdad que se han ido a Bali o a la India o han tomado un año sabático, pues bueno, es otra opción. Otros pues han planificado tomando todo el tiempo del mundo porque son decisiones muy difíciles de afrontar y a lo mejor con el tiempo han cambiado de trabajo. Otros han negociado otras condiciones, han hablado con sus empresas para encontrar pequeños cambios que hagan la gran diferencia, pues como hizo Roberto, ¿no? A lo mejor el cambio de trabajo, pero sí que es cierto que a veces también se puede negociar, oye, trabajar desde casa tal día y tal día o viajar más en estos días que en estos. Bueno, porque hay mucha gente que ya se han dado cuenta, ¿no? Que por ahí no es. Que la verdad es que lo de la zanahoria, pues ya no está de moda. Ya no se lleva. Y que si tienes hijos, pues quieres estar. Y si tienes perro, quieres estar también. Que cuando tienes vida interior, pues rindes más y mejor. Pero en todo, no solo en el trabajo. Porque el trabajo al final tiene que ocupar el sitio que tiene que ocupar para que sea sostenible en el tiempo. Bueno, pues que cuando tienes tiempo y tienes vida interior, pues tienes mejores ideas y mejor humor. Y eres mejor para ti y para el mundo. Que parece que de estados de no hacer nada, el famoso dolce far niente, pues que sale el espacio para que haya ideas magníficas. Que se necesitan espacios mentales para crear y para poder resolver problemas, pero no, o sea, problemas reales de tu día a día, no problemas de física cuántica, sino hablo de problemas de tu día a día. Que desde esa paz, pues seguramente vas a ser mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor líder, pero sobre todo mejor persona contigo mismo, que es el primer ingrediente para servir al mundo. Y que hay muchísimas posibilidades para cambiar las cosas. Que ya te digo que no hace falta que te toque la lotería ni verlo como un imposible, sino que hay pequeñas cosas que puedes ir haciendo para que tu vida sea un poco mejor, aunque a veces haya que renunciar a algo. Si vas a renunciar a algo, recuerda hacer las cuentas bien, no solamente los sumas y restas, sino ponte en situación con el coste del estrés, que parece que es un coste invisible, pero muchas veces es contante y sonante.
que el coste de la culpabilidad también tiene su miga. Y a veces esos cambios pues hay que planificarlos con más tiempo porque dan mucho miedo, dan vértigo, y a veces hay que asesorarse para llevarlos a cabo, pues también está bien, vale la pena. Y a veces requiere una cosa muy interesante, que es a lo mejor aprender a ser asertivo, a decir que no, a pedir, a confrontar. Y si son habilidades que no las tienes tan relucientes, pues quizás sea momento de mirárselo. Entonces, puede que el caso de Roberto te haya inspirado o no, pero la finalidad es decirte que hay múltiples posibilidades para que tu vida mejore un poco más cada día. Y que solamente hay que tener pues esa actitud de happiner. Así que te deseo que tengas un feliz verano y retomamos ya mismo. Gracias. Has escuchado a Maribel Jiménez Atienza, empresaria, coach integrativa y autora del libro Coaching para la Felicidad Cotidiana. La puedes encontrar en LinkedIn o en su web coachforhappiness.com. Gracias por suscribirte al podcast Infinito Tú, donde cada mes Maribel tratará un nuevo tema.